Vamos a conversar con el profesor Guillermo Holzman para que nos dé mayores antecedentes. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos nuevamente. ¿Qué tal, Rodolfo? Un agrado saludarte como siempre. La verdad es que ya se empieza a sentir el otoño con aroma a invierno. Sí, no, exactamente. Hoy día estuvo bien helado y ahora también ha bajado bastante la temperatura. Mira, tengo varios temas para poderte consultar y quiero, terminar también con el tema del próximo Papa, que tiene es una definición en definitiva también política, no partidista, pero Sí. política, ¿ah? Con una mirada del mundo. Pero ya vamos a llegar a eso, que me interesa conocer tu perspectiva. Quisiera partir, sí, con la visita del presidente Boric a Brasil. Estábamos viendo imágenes ahí del encuentro entre Boric, que es por cuarta vez que va a Brasil. ¿Qué hay de fondo? Me imagino que obviamente estrechar lazos con el gigante latinoamericano, el gigante sudamericano, tan poderoso en lo económico. ¿Cómo ves tú hoy día las relaciones con Brasil? A ver, yo diría que efectivamente todo lo que ha colocado en la agenda la presidencia de la República en términos de lo que se pretende hacer en Brasil. Primero, como consolidar y ampliar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Ello incluye las inversiones, incluye el comercio, incluye la integración en diferentes proyectos que interesan tanto a Brasil como a Chile. Por lo pronto, a Brasil le interesa tener una salida mucho más expedita hacia el Pacífico. Al segundo, le interesa incrementar las inversiones en Chile. Bien sabemos que hay varias empresas chilenas, además que están invirtiendo en Brasil. Y en consecuencia, yo creo que eso es parte importante de la agenda y justifica la amplia delegación que le está acompañando actualmente al presidente. Sin embargo, yo creo que esa es la agenda pública. La agenda más relevante, a mi modo de ver, más allá de la relevancia que tiene lo económico-comercial, es la agenda ideológica de ambos, la agenda de una izquierda progresista para América Latina. Recordemos, entre paréntesis, que un hombre de confianza personal, amigo del presidente, es embajador de Chile en Brasil. Y en esa perspectiva, también es necesario recordar que tanto en noviembre de este año como en febrero y marzo del actual, tanto Boric como Lula han estado de acuerdo en realizar una cumbre progresista en Chile en los próximos meses. Se habla de mayo inicialmente, quizás sea junio, pero es donde el presidente Boric también ve un aliado ideológico relevante que tiene que ver tanto con la consolidación, el reforzamiento, diría yo, del progresismo en América Latina, que toma distancia de Maduro, al que toma una distancia también de Cuba, aunque con menor intensidad, y donde se empieza a buscar cuáles son las alternativas futuras, luego de los fracasos del kirchnerismo en Argentina, y luego de un triunfo de Frente Amplio de Uruguay, que si bien es cierto tiene marcada diferencia con el progresismo, con la realidad chilena, en definitiva pasa a ser relevante. Y en esa perspectiva, entonces, la conclusión de todo lo dicho es que el presidente Boric quiere transformarse para el futuro en un líder de progresismo en América Latina con la ayuda del presidente Lula da Silva. Segundo, se desea discutir cuáles son las bases del progresismo actualmente, y eso considera países de Europa y particularmente a España, con Pedro Sánchez. Entonces yo creo que acá hay dos agendas que son paralelas, simultáneas, una de interés neto para el país, como es la comercial económica, y otra de interés ideológico, tanto para Boric como para el progresismo de izquierda dentro de América Latina. En la línea de esta mirada, Lula también ha tomado una cierta distancia de Maduro. Recuerdo que en algún Sí, minuto, en algún encuentro, a propósito de las declaraciones de Gabriel Boric, Lula no estaba tan de acuerdo, ¿no? Y era un poco más cercano a Maduro, o tenía alguna relación más estrecha, más respaldo. Sí, efectivamente, Brasil estaba apoyando a Nicolás Maduro, pero efectivamente el fraude electoral que se realiza o que se consolida a principios de este año, en definitiva deja a un Boric que finalmente termina teniendo el apoyo y respaldo de Lula, logra alinear también ahí a Petro, logra alinear también ahí a la izquierda progresista de Ecuador, que perdió las elecciones recientemente. Y en ese sentido, como tú bien decías al inicio, extrañamente van 4 visitas o encuentros entre ambos presidentes,
y donde se ha hablado en cada una de esas oportunidades, lamentablemente con poca cobertura de prensa, de lo que es la necesidad de poder replantear la hoja de ruta del progresismo de izquierda en América Latina. Una izquierda que hoy día está, yo diría, desintegrada dentro, digamos, de América Latina y el Caribe, y donde ambos están pensando en cómo poder recuperarla a futuro, considerando las elecciones que vienen en América Latina. Esto supone también la conversación sobre qué pasa con Bolivia, sobre las perspectivas del futuro de Colombia. Bueno, en fin, hay varios temas y yo creo que tomar nota importante de lo que fue la derrota electoral de Luisa González en Ecuador. Claro. ¿Y cómo ha sido el gobierno de Lula, a tu juicio, en su tercer mandato? Yo diría que tiene de dulce y a grasa, es decir, tiene cosas positivas y cosas que son criticables. Entre los elementos positivos es lograr, yo diría, una consolidación del respeto a la democracia con un Jair Bolsonaro que, más allá de que ha sido operado, ha sido sometido a una intervención quirúrgica, no ha logrado tener el apoyo ni el respaldo como para poder pensar en un nuevo mandato. Bueno, eso es, como tú bien sabes, relativo. El mismo Trump ha tomado más distancia de Bolsonaro. No, digamos, y eso daría, yo creo, para otra entrevista en términos cómo ve Trump a América Latina. Pero claramente Trump no se ha jugado ni por Bolsonaro, ni tampoco con una cercanía así, qué sé yo, digamos, íntima, por decirlo en términos ideológicos, con Milei. En ese sentido, Brasil ha mantenido, yo diría, una suerte de estabilidad político-social. Sin embargo, la economía no es lo mejor que tiene. Es una economía que está marcando problemas desde el punto de vista de inflación, desde el punto de vista de deuda, desde el punto de vista de cómo se vislumbra hacia el futuro. Y ha aumentado justamente las protestas contra Lula al no tener las capacidades para poder cumplir con el programa que ofreció al pueblo brasileño. Volviendo al aspecto principal de esta visita, uno de los temas tiene que ver con los corredores bioceánicos, ¿cierto? Vial. La importancia para Brasil es que su carga pueda salir por los puertos chilenos rumbo a China, ¿cierto? Eso ahorra horas de transporte, lo hace más económico. Efectivamente, lo hace más económico, es un corredor que está prácticamente listo, falta la parte argentina, y recordemos que no pasa por Bolivia a raíz de la negativa de Bolivia a sumarse a este corredor. Es un corredor que lleva, me atrevería a decir, un poco más de 10 años en términos de diseño. Chile ha cumplido con parte importante del compromiso que había adquirido, y falta justamente la parte argentina. La parte de Paraguay entiendo que también ya está prácticamente finalizada. En consecuencia, creo que acá hay un interés en poder finalizar este corredor y dejarlo habilitado, de tal forma que parte importante de la carga que exporta Brasil hacia Asia particularmente, utilice este corredor terrestre, sea parte de una asociación estratégica en América del Sur que está asociada a la idea de una integración que nunca ha logrado ser plena ni funcionar a cabalidad. Y en esa perspectiva, este corredor es parte de todos los esfuerzos que no solamente el gobierno de Boric ha hecho, sino que los gobiernos anteriores, tanto de Piñera como de Bachelet. Exactamente, y que es muy importante sobre todo para los puertos del norte de Chile, donde tocaría, ¿no? Iquique, Arica, Antofagasta, que son los que podrían recibir y ser parte de esta distribución y oferta de exportación brasileña, ¿no? de carga. Guillermo, te quería preguntar por un tema contingente que tiene que ver con la sucesión del Papa Francisco. ¿Hacia dónde crees tú que se encamina? Es difícil de poder adelantar quién será el próximo Papa, pero lógicamente hay temas que se van discutiendo, hay miradas, hay una iglesia más reformista, una iglesia y un sector más conservador frente a un mundo donde además la Iglesia Católica ha perdido seguidores. ¿Cómo ves tú este momento histórico, este cambio también? Yo lo veo como un punto de inflexión, definitivamente. Un punto de inflexión entre lo que es ya el agotamiento de los acuerdos y de la hoja de ruta que se definió en el Concilio Vaticano II, allá por los años 60, con Juan XXIII, y que dio paso a toda una hoja de ruta que finalmente, digamos, el Papa Francisco termina siendo el punto final. Todos los otros papas, antes del Papa Francisco, habían sido parte de la secretaría de ese Concilio Vaticano II. En ese Concilio Vaticano II, para entenderlo, estaba justamente lo mismo que se está planteando hoy día. La tradición de la Iglesia es ahí en ese Concilio Vaticano II cuando se autoriza que las misas no sean en latín, sino que sean en los idiomas propios de cada país, por ejemplo.
se autoriza de que el sacerdote al hacer la misa no esté de espaldas a los feligreses, sino que de frente, entre varias otras cosas más. Es ahí donde está la pugna entre la teología de liberación que lideraba Leonardo Boff en aquella época, donde se señalaba que Cristo era justamente el líder de la revolución en la propia Iglesia Católica, donde Cristo era pobre y en consecuencia estaba ya tempranamente inserto en la lucha de clases. Y es ahí donde el Concilio Vaticano II da una hoja de ruta muy potente a la Iglesia Católica, que es la que la trae hasta el día de hoy. Pero claramente, en respecto a eso, hay críticas en torno a si efectivamente se ha cumplido o no con lo que era esa idea de una iglesia más universal, más inclusiva en términos de captar más feligreses católicos. Posteriormente va a surgir con mucha fuerza, cosa que el Papa Francisco también tenía, la idea del ecumenismo, es decir, hacer un espacio común en todas las religiones y evitar los conflictos basados en religiones, que fue un tema de interés tanto de Juan Pablo II, de Ratzinger y particularmente del Papa Francisco. Entonces, de Benedicto XVI, perdón, que era Ratzinger. Entonces, yo creo que acá hay nuevamente la idea de que la Iglesia requiere retomar una hoja de ruta, y en ese sentido creo que la elección del nuevo Papa va a tener un sentido mucho más estratégico, si se quiere. Incluso me atrevería a decir de que la idea de hacer un nuevo concilio para poder aunar, digamos, la Iglesia, para fortalecerla en ese sentido y ver qué efectivamente de lo realizado por el Papa debe integrarse o no. El Papa dio muchas muestras de poder sumar, por ejemplo, a toda la comunidad homosexual, los separados, los papás, como las familias incompletas, o sea, papá o mamá, en fin, hizo todo un llamado, pero no todos están integrados. El rol de la mujer en la iglesia también queda pendiente, igualmente le dio espacio, pero no pudo ni tuvo la capacidad para poder avanzar mucho más. Es decir, el Papa deja establecido, yo diría, una idea transformadora dentro de la Iglesia Católica, y de ahí viene que hoy día, para todos los analistas que ven el Vaticano, hay una pugna entre conservadores y liberales, por decirlo de alguna forma, pero en realidad la pugna es entre aquellos que quieren una transformación, y esa transformación estructural, que en parte avanza el Papa, también tiene que estar asociada a cambios doctrinales. Y es ahí donde está el verdadero espacio de confrontación entre los cardenales que hoy día van a tener la responsabilidad de poder elegir un nuevo Papa. Una elección que, como tú bien comentabas, se va haciendo en forma simultánea hasta que salga humo blanco o alcance los 2/3 de los cardenales que se requieren para poder designar al nuevo Papa. Claro, es una votación directa, es un cardenal, un voto. Y eso tiene que ver también ahí el trabajo de los acuerdos, ¿no? El trabajo del convencimiento, el trabajo de cómo llevas adelante un proyecto transformador o más conservador de la Iglesia. Eso se verá allí en la discusión de este cónclave. A Francisco también le tocó lidiar con un tema complejo, que eran los abusos al interior de la Iglesia, y eso también, bueno, fue parte también de un costo que pagó en su viaje a Chile, al no estar tan bien informado, pero en general ¿crees tú una mano bastante clara y dura con respecto a ese tema y no cubrirlo? Yo creo que tuvo la sapiencia y la prudencia y la sabiduría, para decirlo en términos casi vaticanos, en términos de enfrentar ese problema, no ocultarlo, pero a su vez también no generar las sanciones más duras. Actualmente lo que el Papa deja es que, pues sí, tenemos más transparencia, reconocemos lo que sucede, pero dejemos también de que esas personas terminen fuera de los círculos sin generar una sanción o un juicio negativo mucho más evidente. La transparencia que colocó el Papa Francisco en su gestión frente a los abusos claramente se agradeció, pero las sentencias no estuvieron de acuerdo a las expectativas iniciales que se tenía a ese respecto. Claro. Tuvo que hacer modificaciones importantes en los círculos de poder al interior del Vaticano, particularmente en todos los grupos religiosos de más poder, como es el caso de los Opus Dei, por ejemplo, que le bajó la prelatura, y otros grupos que lo reorganizó. De ahí hay un sentido de gestión mucho más político del Papa a lo que hizo en su minuto Juan Pablo II, que el Papa Juan Pablo II
logró hacer todo un movimiento laico de apoyo a la Iglesia Católica en todos los países, que sobrevive hasta el día de hoy, incluso, y yo diría especialmente acá en Chile. Pero el Papa Francisco tuvo una gestión que tuvo mucho más orientada a hacer cambios estructurales al interior del Vaticano, con un estilo de liderazgo que muchos han tildado de autoritario y que probablemente en el curso de los días van a aparecer esa característica del Papa en todo lo que es la, digamos, la competencia por quién llega a liderar nuevamente la Iglesia Católica, pero donde todos reconocen de que el estilo del Papa no era precisamente el de mayor empatía con sus pares, ¿ya? Con los que tenía que trabajar. Y eso es un tema que probablemente va a influir a que no se puede dar por sentado de que todos los cardenales nombrados por el Papa Francisco vayan a estar de acuerdo en su imagen para poder buscar su sucesor. Yo creo que aquí hay un modelo de iglesia que se va a jugar dentro de estas votaciones, y que donde no necesariamente vamos a tener un Papa alineado con el pensamiento de Papa Francisco. Buen punto, ¿eh? Eso es lo que está en discusión finalmente. Si se profundiza o no esa transformación, o va en otro camino de más moderación. Claro, efectivamente lo que tú señalas también con respecto a los abusos, finalmente no ha habido cárcel, no ha habido una investigación penal. Finalmente hubo sanciones más bien canónicas a quienes habían cometido algún delito que estaba comprobado. Exactamente, y eso no ha pasado desapercibido. Entonces, hay muchas cosas que fueron anunciadas, pero que no tuvieron un cambio interno. Bueno, y en eso está ese tema, está el tema también, a eso se suma todo el tema de los escándalos económicos financieros al interior del Vaticano, con el Banco Vaticano, con el banco que manejaba. Claro, y en esa perspectiva lo que tenemos es, yo diría, una iglesia que se enfrenta no solamente a la elección de un papa, sino que se enfrenta a cómo este nuevo papa será capaz de poder liderar una hoja de ruta. En el camino queda la idea de que hubo dos papas, uno emérito, que fue, digamos, el Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y que colocó el precedente de que un papa podía renunciar. Esas son cosas que pasan desapercibidas muchas veces para nosotros, pero que dentro de la lógica vaticana claramente son mucho más complejas. Como sea, el Papa Francisco marca, yo diría, el fin de lo que es la era del Concilio Vaticano II, y probablemente se abren los espacios para que el nuevo Papa convoque a un nuevo concilio para poder justamente definir cuáles son las líneas con las cuales se va a trabajar. Y es aquí donde, de dar su hipótesis que yo te doy, vamos a tener, yo diría, votaciones que van a ser muy cerradas, pero aquellos que no sean electos papas probablemente van a conformar el núcleo de lo que sería la transformación de la iglesia, pero ahora en la manera en que la iglesia lo sabe hacer, que es a través de los concilios. Cada concilio determina, por lo menos, yo diría, 100 años o un poco más, o un poco menos, de lo que es cómo se debe manejar la iglesia. Exactamente. Guillermo Holzman, muchísimas gracias, Guillermo, te liberamos, te dejamos en libertad. Ha sido muy interesante poder conversar contigo estos dos temas que tienen relación con la política sudamericana, la visita del presidente Boric a Brasil, y este otro tema que no termina aún. Te vamos a seguir molestando, vamos a seguir sobre este análisis que nos parece extremadamente importante, porque efectivamente la conducción de la iglesia para millones de personas es vital, y siendo todavía Sudamérica digo en general, un país netamente católico, ¿no? O sea, un continente netamente católico. Así es, bueno, así que esperemos qué es lo que va. Mira, por lo menos hemos tenido, yo diría, un inicio de semana sin Trump, por lo menos en primer titular. Claro que sí, y va Trump al ¿cómo se llama? Al sepelio, al entierro. Exactamente, va a estar Trump con su esposa. Y el Papa había estado con el vicepresidente de Estados Unidos días atrás, habían estado antes en Semana Santa. Exactamente, de hecho fue el último político en términos de audiencia pública, que conversa con él después de la bendición Urbi et Orbi. Exactamente. Bien, Guillermo, muchas gracias. Agradecido siempre por tu amabilidad de poder compartir todo tu conocimiento en este espacio, ¿eh? No, gracias a ti, Rodolfo, que esté muy bien. Chao, muchas gracias. Guillermo Holzman ahí, analista internacional, conversando con nosotros, cientista político.